Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que te conectas junto con nosotros en esta noche para aprender más de la palabra de Dios. Bien, aquí en la ciudad de Toluca llevamos casi 100 días en los cuales estamos de cuarentena, estamos resguardados, sin poder reunirnos, sin poder tener cultos presenciales. Todo ha sido vía internet, de manera digital. Y quiero hablarte el día de hoy acerca de las características de la iglesia primitiva. Creo que nos pueden servir aún en tiempos como estos, en los cuales no nos podemos reunir, no podemos presencialmente estar juntos, pero la era digital nos permite estar sí conectados. Y vamos a aprender el día de hoy cómo se hacía iglesia antes y cómo la podemos hacer o cómo la podemos aplicar al día de hoy, a estos tiempos de pandemia. Bien, para hacer comunidad eficaz, una comunidad espiritual eficaz, quiero darte rápidamente 9 características que vamos a encontrar en el libro de los Hechos capítulo 2, del versículo 42 en adelante. ¿Sí? Vamos a leerlo y lo vamos a ir desglosando poco a poco. Dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Versículo 43 dice: un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Así es que, basado en este texto, vamos a ver nueve características de la iglesia, de una comunidad espiritual eficaz, cómo debe de ser, cómo tú y yo lo podemos trasladar a esos tiempos para ser una comunidad espiritual eficaz. A pesar de que no nos podamos reunir, a pesar de que no podamos tener cultos presenciales, podemos ser una comunidad espiritual eficaz. Si ya estás listo, tienes una libreta o un aparato digital para hacer apuntes, empezamos con el número 1. El número 1 es esto: la iglesia era una iglesia que aprendía, que constantemente aprendía. Aquí lo leemos en el versículo 42, dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Había un hambre en ellos por conocer las enseñanzas, por conocer la doctrina, por conocer la historia, la vida de Jesús. Algunos de ellos, muchos, no habían conocido a Jesús personalmente, así es que se acercaban a los apóstoles para conocer a Jesús, aquel que había venido al mundo a dar su vida para que tú y yo no la perdiéramos. Así es que ellos estaban intrigados, y la comunidad del primer siglo estaba constantemente aprendiendo. El día de hoy tú estás conectado, o a lo mejor estás viendo esta repetición, pero eso habla de que tú tienes un hambre por conocer de la palabra de Dios, tienes un interés en seguir aprendiendo lo que la Escritura nos habla acerca de Jesús. Y esto es bien importante, porque si el día de hoy tú y yo dejamos de aprender, el día de mañana dejaremos de enseñar o de transmitir a otras personas las verdades que el Señor ha dispuesto para nosotros. Así es que una iglesia activa, una iglesia creciente, una iglesia saludable, o un grupo, una comunidad saludable, es aquella que constantemente está aprendiendo de la fuente de toda verdad y sabiduría, que es la palabra de Dios.
Si tú te estás reuniendo en un grupo virtual, tú tienes un hambre por conocer de la palabra de Dios. Esto es bien importante también. No estás satisfecho únicamente con escuchar los mensajes del día domingo, no estás satisfecho únicamente con escuchar los de los días miércoles y lo de los días viernes como hoy, sino que tienes mayor necesidad, y eso habla bien acerca de un corazón hambriento por aprender, por escuchar la palabra de Dios. Ese es el punto número 1. El punto número 2 es esta: era una iglesia en comunión constante. Era una iglesia en comunión. En el Salmo 133, podrás buscarlo en casa, dice: qué agradable, qué bueno y agradable es estar los hermanos juntos en armonía. Qué bueno, qué bello, qué agradable, qué hermoso, usa otras versiones. Es estar los hermanos juntos y en armonía. Pero no se refiere a los hermanos de sangre, no se refiere a los hijos del mismo padre, de la misma madre. Se refiere a aquellas personas que tienen un interés en común. Dice, qué agradable es cuando esas personas que tienen un interés en común están reunidos, están juntos y están en armonía. Así es que tú y yo tenemos que ser personas que podamos disfrutar. Mira cómo lo escribe el autor del libro de los Hechos. Después de que dice que dedicaban tiempo a las enseñanzas de los apóstoles, dice que también dedicaban tiempo a la comunión fraternal y a participar de las comidas. ¿Qué mejor forma de relacionarnos? ¿Qué mejor forma de conocernos? ¿Qué mejor forma de profundizar en otra persona que con un plato de comida de por medio? ¿Sí? Cuando uno tiene un plato de comida, cuando la gente comparte su alimento, como que ciertas barreras, ciertas defensas que a veces ponemos nosotros, como que van bajando, se van diluyendo, porque ahí hay algo en el cual casi todos tenemos algo en común, y es que nos gusta disfrutar de un buen alimento. Y qué mejor que acompañado también de una buena charla, de una buena compañía. Una característica, o la segunda característica que vemos de una comunidad espiritual eficaz, es de un grupo que está conviviendo, que tiene comunión unos con otros, que no nada más llegan al lugar, a la iglesia o al centro de reunión, reciben el mensaje, reciben la palabra y se van. No, tiene que haber comunión, tiene que haber amistad. Ese es el segundo punto. El tercer punto es este: la iglesia primitiva era una iglesia que oraba. Lo menciona al final del versículo 42. Oraban juntos. Ellos entendían que no todo se trataba únicamente de disfrutar, de reír, de convivir, sino que también cuando había momentos de necesidad, de dificultad, lo principal era: vamos a orar. ¿Sí? Los grupos pequeños han sido formados y están diseñados para que cada persona pueda convivir, pueda relacionarse con otras personas, conocer a otras personas, pero también pueda abrir su corazón y exponer: yo me siento así, a mí me preocupa esto, yo tengo estos temores, yo tengo estas debilidades, y juntos orar. Porque si no hay oración, entonces esos grupos se vuelven clubes sociales únicamente, porque se puede disfrutar, se puede convivir, pero no hay una profundidad en oración. Un grupo, una comunidad espiritual eficaz es aquella en la cual la oración es punto principal, o de los principales para reunirse. En estos días tuve la charla con los líderes de los grupos pequeños virtuales, y les hice mención acerca de que, a diferencia de los primeros días de la cuarentena y de la pandemia en nuestra comunidad, ahora ya empezamos a tener casos cada vez más cercanos.
ya no es el primo de un amigo lejano, sino ya son familiares, ya son vecinos, ya son compañeros de trabajo los que se están contagiando. Y una de las instrucciones que les dimos a los líderes de grupo era: no dejen de orar por esos casos. Pregunten quién está en una condición así y entonces empezar a orar por la persona, que Dios le guarde, ¿sí? Que Dios guarde a su familia, que Dios proteja, pero también para aquellos amigos o familiares que ya están contagiados, que Dios sane, que Dios restaure, que Dios haga su voluntad y manifieste su gran amor a esas personas. La oración es un punto muy, muy importante en una comunidad espiritual eficaz. El cuarto punto es es una iglesia reverente, un grupo reverente. La escritura lo describe así: un profundo temor reverente vino sobre ellos, sobre la iglesia. Hace tiempo viajamos mi esposa y yo a la ciudad de Oaxaca. Es una ciudad hermosa del sur de nuestro país, y tuvimos la oportunidad de estar en una iglesia, la más famosa de Oaxaca, la iglesia católica. Es muy bonita por afuera, todos los turistas, es una parada obligatoria para todos los que visitamos la ciudad de Oaxaca por primera ocasión. Así es que entramos mi esposa y yo, pero desde que uno entra se le van dando ciertas sugerencias a la visita, al turista. Se le va diciendo que guarde silencio, que sea reverente. Esa es una de las palabras que utilizan, que seamos reverentes al momento de estar ahí. No podemos estar cotorreando, no podemos estar riéndonos, no podemos estar hablando por teléfono como normalmente lo hacemos, etcétera, etcétera. Si vamos a estar ahí, vamos a estar observando la arquitectura, vamos a estar observando todo lo que hay en su interior en silencio. No podemos tomar fotos con flash, podemos grabar un video, pero todo de manera silenciosa o reverente. Cuando la Biblia nos habla acerca de que estos cristianos eran así, no se refiere a que únicamente en un lugar, en una habitación eran reverentes, sino que en todo su andar eran reverentes. Eran personas que cuidaban mucho lo que decían, cuidaban mucho lo que hacían, ¿sí? Yo sé que a muchos nos falta ser cuidadosos cuando creemos que nadie nos ve, ¿no? A veces nos saltamos un semáforo, a lo mejor nos enojamos con alguien en el camino y no somos reverentes en ese sentido, ¿sí? No somos cuidadosos, cautelosos, aun cuando nadie nos está viendo. Y a eso se refiere la Biblia cuando dice: todos ellos eran reverentes, tenían una reverencia porque sabían que Dios estaba en todo momento, en todo lugar. Eran personas que tenían esa característica. Esa es la característica número 4. La característica número 5 es esta: era una iglesia en la que sucedían cosas. Leemos nuevamente el versículo 43, la segunda parte, y dice: y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. ¿Sabes? El día de hoy, más que nunca, necesitamos que señales maravillosas se hagan a nuestro alrededor. Hay personas que pueden creer que como la iglesia está cerrada, la iglesia está en pausa, y es un pensamiento totalmente equivocado. Dios quiere seguir haciendo sus obras, sus milagros, sus maravillas en medio nuestro. Es cosa de que nosotros en oración estemos exponiéndolo delante de Él, le creamos a su palabra, a su mensaje, y estemos pidiendo por su intervención milagrosa. Si tú tienes algún enfermo, algún conocido, qué bueno que lo haces extensivo con nosotros. Pides ayuda en oración a otras personas, miembros de tu comunidad, miembros de tu grupo pequeño, pero Dios quiere usarte a ti también para hacer grandes obras en esas personas.
Dios quiere usar tu vida, quiere usar tus palabras, quiere usar lo que ha puesto en tus manos, en tu entorno, para bendecir a otras personas, ¿sí? Él quiere que los milagros sigan sucediendo a través de su pueblo, y nosotros somos ese canal donde Dios quiere seguir bendiciendo, donde se van a mostrar grandes maravillas y grandes obras. Así es que la quinta característica de ese grupo o de esa comunidad es que suceden cosas, siguen sucediendo cosas, ¿sale? La sexta característica la encontramos en el versículo 44 y 45. Esa iglesia o ese grupo era solidario, ¿sí? Era solidario. Vamos a leer una parte de lo que nos dice la escritura. Versículo 44. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Subraya la palabra compartir. Y versículo 45, vendían sus propiedades y posesiones y, nuevamente esa palabra, compartían el dinero con aquellos en necesidad. Este domingo vamos a hablar un poquito acerca de esto, así es que lo dejaré en pausa. La comunidad espiritual eficaz, una de las características de una comunidad espiritual eficaz es que eran solidarios, son solidarios. Vamos a la siguiente, el número 7. Era una iglesia que daba culto a Dios, ¿sí? La iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, era una iglesia que daba culto a Dios. ¿Y a qué se refiere? A que constantemente, volvemos a leer versículo 46 ahora, adoraban juntos en el templo cada día. Adoraban juntos en el templo cada día. Hoy día tú y yo no nos podemos reunir. Hoy día lo que estamos haciendo es a través del internet, a través de las plataformas digitales, el poder tener la celebración de nuestras reuniones en la comodidad de nuestro hogar. Pero a pesar de nuestros mayores y mejores esfuerzos, por ejemplo, para tener el tiempo de alabanza y que se pueda grabar de la mejor calidad, de la mejor forma, eso no sustituye en ningún momento el que podamos estar en una reunión, ya sea en el auditorio, ya sea en algún otro lugar, bajo una carpa o en una casa o al aire libre o en un auditorio, y que juntos podamos alabar a Dios. No lo sustituye, ¿sí? Hay algo especial en poder reunirnos y juntos, aun cuando a un lado está un desconocido o una desconocida, el poder adorar juntos, que yo oiga las voces de las personas a mi lado y esas personas oigan mi voz adorar a Dios, eso no tiene reemplazo. Hace ya algunos años, estando yo en la ciudad de Monterrey, recuerdo que llegó uno de mis grupos favoritos, ¿sí? Llegó a la ciudad, a la Arena Monterrey, llegó uno de mis grupos favoritos, específicamente un solista favorito, y hubo una reunión con su ex grupo. Este grupo es de Police. Y cuando sabía yo, me enteré de que iban a llegar a Monterrey y yo iba a estar allá en esas fechas, bueno, me emocioné, hice todo lo posible. Y teniendo la oportunidad, me escapo del instituto y me voy a ese concierto, ¿sí? Pero iba yo solo, ¿sí? Ninguno de mis compañeros quiso arriesgarse y a otros ni siquiera les interesaba el grupo. Así es que estuve yo solo en ese evento. Y la verdad es que no lo disfruté tanto como yo hubiese pensado, porque no había alguien a mi alrededor con el cual nos podríamos emocionar al escuchar el acorde de una canción favorita o el coro de una canción. No lo hubo, ¿sí? Y a pesar de que yo estaba ahí, no había esa, podríamos decirlo, esa emoción de estar ahí. Los servicios en línea son buenos, pero eso no reemplaza
el que juntos podamos adorar. Y es lo que nos está hablando de esta característica en particular. Ellos adoraban juntos todos los días. Yo estoy seguro que algunos de ellos tenían conflictos entre ellos. Sin embargo, eso no impedía que al día siguiente ahí estaban juntos para levantar sus manos, entonar algún salmo y adorar a Dios. Así es que recuerda eso, estamos próximos a la apertura, todavía no hay unas fechas específicas, calculamos a mediados finales del mes de julio, pero cada vez se acerca más el tiempo para adorar juntos. La característica número 8, ya estamos por terminar, y esta característica es importante porque dice la Escritura que era una iglesia feliz. ¿Sí? Dice el versículo 46, la última parte, compartían sus comidas con gran gozo. Era una iglesia feliz y una comunidad espiritual eficaz tiene que manifestar alegría, tiene que manifestar felicidad. Qué aburrido es tener un grupo al cual pertenecer, en el cual no te roba en absoluto una sonrisa, en el cual no puedes bromear, en el cual no puedes compartir algo gracioso o simplemente ser tú mismo, tú misma, porque la gente es demasiado cauta o es demasiado seria o adusta, sino que la iglesia debe de ser un lugar feliz, donde las personas quieran estar. Donde las personas digan, wow, es que a mí me gusta ir, hay cosas que a lo mejor no entiendo, no sé por qué lo hacen, pero yo quiero estar ahí porque me siento bien, ¿sí? Esa es la octava característica. Y por último, la característica número 9, que es muy similar a la 8, es esta. En esa iglesia, las personas son simpáticas. Es interesante porque dice el versículo 47, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. En otra versión, en la NBI, menciona este detalle en particular, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. O sea, la gente que no pertenecía a ese grupo, a esa comunidad espiritual, los veía y veían cómo disfrutaban la vida, veían cómo ellos reían, veían cómo ellos se comportaban con otras personas, ayudaban al prójimo, no sé, sus vecinos lo apreciaban. Esa era una característica, la gente de la iglesia era simpática. Yo sé que a ti y a mí nos falta, y lo digo por mí, nos falta mucho en ese sentido. Nos falta tener un rostro cada vez más suave, más agradable, una sonrisa de entrada. Miren, por tantos años batallamos en Viento de Gracia por las características de la gente de la región, que son gente muy seria. O eso es lo que normalmente se dice de la gente de Toluca. Gente seria, gente fría, gente que no es cálida. Y en la iglesia tratamos de cambiar esa cultura durante muchos años, ¿sí? De ser personas frías o ecuánimes a ser personas en las cuales un abrazo es algo esencial, una sonrisa, un bienvenido, ¿cómo estás? Un chócalas, un saludo. Y ahora con estas nuevas restricciones, el usar simplemente cubrebocas, cuando nos veamos, no vamos a saber si están muy contentos o están tristes o enojados, qué sé yo. De inicio no vamos a poder saludarnos o abrazarnos, pero la calidez la podemos manifestar de otra forma. Siempre tener una actitud amable, una actitud de extender ayuda hacia los demás, apacible, paciente, etcétera, etcétera. Así es que, iglesia, tenemos la oportunidad de seguir siendo una comunidad espiritual eficaz,
aprendiendo de lo que la Escritura nos habla de los cristianos del primer siglo. Estas 9 características, ¿qué te parece? A lo mejor no llenamos todas de momento, pero podemos ir practicando en algunas. En aquellas que creamos que estamos un poquito bajos o que necesitamos ser más efusivos, empezar a ponerlo en práctica. No esperes al día de mañana, puedes hacerlo el día de hoy. ¿Te falta hambre por aprender? El día de hoy es importante que lo pongas en oración. ¿Te falta tener comunidad con amigos? Hazlo, ¿sí? Pon en práctica, no seas introvertido, sino que podamos juntos aprender más en comunidad espiritual. Pues muchas gracias por estar conectados. Déjame orar por ti y nos estaremos viendo el día domingo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te honramos y te bendecimos por lo que tú nos hablas a través de tu Escritura. Revelas aquellas cosas en las cuales nosotros como iglesia tenemos que trabajar. Como individuos, como cabezas de hogar tenemos que trabajar y te pedimos esa gracia, esa facilidad para poderlo hacer en estos días, mi Dios. La gente está hambrienta, está necesitada de conocer al Dios vivo y verdadero. Y nosotros tenemos la oportunidad de presentarles a nuestro Señor Jesucristo, al que nos ha salvado, nos ha redimido, pero también aquel que ha transformado nuestra vida para bien, Señor. Te damos muchas gracias porque nos quieres usar para bendecir a otros en medio de esta pandemia. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pues muchas gracias por conectarte. Estaremos viéndonos el día domingo. No te lo pierdas. Tenemos un mensaje muy importante que darte. Y síguenos también los días miércoles y nos estaremos viendo dentro de 8 días. Dios te bendiga grandemente.